Muy buenos días, empezamos hoy nuestro programa institucional de AUNAP. Vamos a hablar de repoblamiento. Repoblamiento en nuestras ciénagas, en nuestros meandros, con el propósito de mejorar todo el tema de producción, productividad para nuestros pescadores artesanales, sabiendo que eso es una parte de la cadena, porque la parte más importante es que la reproducción natural tenga éxito, y para eso se necesita unos ríos limpios, se necesita una conectividad perfecta entre ríos, caños y ciénagas donde viven los juveniles, luego salen, en fin. Y vamos a tratar entonces toda la cadena del proceso de repoblamiento. Vamos a estar con María del Pilar Dorado, que es la directora de la Estación Piscícola de Repelón, en donde tenemos muchas especies nativas. Vamos a hablar sobre eso. Luego vamos con nuestro director regional de Barranca Bermeja, el doctor Javier Ovalle, en donde nos va a explicar cómo se escogen los sitios de los repoblamientos, cómo tenemos que estar preparados, cuál es la densidad que utilizamos aproximada para que no tengamos un exceso de pescado también, y bueno, otros tips. Y finalmente con un pescador artesanal que nos va a decir cuál es el impacto que ellos tienen con ese repoblamiento y su sentir. Entonces vamos a proceder con María del Pilar Dorado. Vamos a iniciar, ya estamos en ese proceso. María del Pilar es la directora de la estación de Repelón, lleva mucho tiempo en la UNAP, estuvo en el INPA, estuvo en CODER, ICA, etcétera, y luego a UNAP. María del Pilar, te estoy oyendo, pero no te veo. Buenos días, doctor Nicolás. Sí, aquí me aparece conectando. No sé si alguien me puede escribir si la está viendo y yo soy el que no la veo. Yo me veo en la cámara, pero no tengo movimiento. La señal. Le pido a Camilo o a Lady que me ayuden. No se ve, dice Javier Ovalle, o sea que no te ves, María del Pilar. Tenemos algún problema con la señal. Pero bueno, coméntanos un poco. Yo había pedido unas imágenes porque es muy interesante ver la estación, el tamaño, la cantidad de estanques que tenemos. Coméntanos un poco, María del Pilar, mientras, no es que no, si te saco también se va el audio. Vamos a intentar otra vez. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando. Entonces, definitivamente es que en Repelón tenemos un problema de señal complicado. Entonces vamos a tratar de hablar. Veo que hay unos pajaritos detrás. Debe ser un sitio muy hermoso. María del Pilar, coméntanos todas las especies nativas que tenemos nosotros en la estación de Repelón. Sí, doctor. Buenos días para todos. La UNAD tiene una estación piscícola de aguas continentales ubicada en el departamento del Atlántico, en área rural del departamento, en área rural del municipio de Repelón, en inmediaciones del embalse del Guájaro. En este centro piscícola nosotros trabajamos a través de la OCSE en el mejoramiento tecnológico de la acuicultura, desarrollando y Se nos fue. Entonces vamos a pedir a alguien que me ayude internamente que se coloque en el sitio donde mejor señal tiene, porque parece que es una señal débil. Allá tenemos solamente un sitio donde entra bastante bien y nos lo volvemos a entrar. Esperemos que se coloque en ese sitio y volvemos a intentar. De todos modos, si no se puede con señal, pues con la voz vamos explicándoles, pero estamos en Repelón. Tomamos agua del embalse del Guájaro, que fue un embalse que se hizo con motivos de un distrito de riego que hay en la zona, y también sirve para el agua de los municipios de Sabana Larga, Manatí, Repelón, Luruaco y creo que Santa Lucía también. Es un embalse que tiene 11.000 hectáreas, tenía en alguna época 14.000, ha venido con la sedimentación perdiendo espacio,
y hoy tenemos 11.000 hectáreas. Ahí hay acuicultura de camarones y de tilapia de manera industrial. Está, por ejemplo, Acuacultivos El Guájaro, Finca España, Los Gallitos, gente toda dedicada a doble propósito como policultivo o siembran tilapia y siembran camarón. Igualmente ha servido de seguridad alimentaria para toda esta gente que vive en estos municipios. Allí hay una buena pesca de especies nativas en el embalse. En alguna época se hacía repoblamiento con tilapia. Ellos añoran ese repoblamiento, pero desafortunadamente ahora no se puede hacer por ser una especie domesticada, no ser una especie auténtica de Colombia, no es una especie nativa. Entonces nosotros hacemos repoblamiento con especies nativas, no con especies domesticadas. Por ejemplo, no podemos hacer repoblamiento con tilapia o con trucha. Y en el caso de la cachama, pues ya está, que es una especie de la cuenca del Orinoco y la Amazonas, ya están todas nuestras cuencas. Entonces, pero nosotros tratamos de hacer cachama solamente fomento, o sea, se la damos a los acuicultores, donde están en un espacio contenido, y no pues la usamos en las ciénagas. Todavía no se ha conectado María del Pilar, pero bueno, nosotros en Repelón tenemos especialmente Boca Chico, que es el rey, tenemos Capaz, tenemos Bagres, tenemos Dorado, en fin, una cantidad de especies que ya cuando venga María del Pilar nos dirá con más detalle sus procesos de reproducción y luego cómo mediante las solicitudes de las humatas, de las alcaldías, para hacer repoblamiento en alguna ciénaga, un complejo de ciénagas, bien sea en cualquier parte del norte, porque esta estación está en este momento atendiendo básicamente de Barrancabermeja hacia el norte. Entonces tenemos repoblamientos en el Cesar, en Magdalena, en Bolívar. En estos días se están haciendo unos repoblamientos en La Gloria, se va a hacer en María la Baja, en Magangué, también con el apoyo de la piscícola San Silvestre, que está en Barrancabermeja. Entonces, todo esto, ahí entró María del Pilar otra vez. Todo esto básicamente es para fortalecer. Se salió. María del Pilar no puede unirse. Bueno, todo esto es para la señal parece que está muy mal allá. Para mejorar la cantidad de especies, de cantidad de pescado que hay en nuestros cuerpos de agua y ayudar con esto a que el pescador artesanal en 8 meses, 10 meses o un poco más, cuando el animal ya esté de tamaño comercial, pueda ser capturado y sirva para su negocio o para su alimentación. Generalmente hacemos los repoblamientos con 3 especies de la cadena. El bocachico, que es la más, como el 100% vegetariano, por decirlo así, entonces es como el más débil de todos. De ese va bastante, 90% aproximadamente. Luego viene un segundo que sea un animal que sea omnívoro, o sea, es decir, que sea vegetales y sea carnívoro también. Y luego con la última en la cadena, uno 100% carnívoro, que generalmente usamos bagres como la doncella o como el blanquillo o como el bagre rayado. Entonces, esto sería lo que forma ese ambiente adecuado en esa ciénaga. Vamos a intentar por última vez con María del Pilar. Si no se puede con María del Pilar, saltamos a Javier, que estoy seguro, Javier es una persona que lleva mucho tiempo. ¡Ah, qué bien, María del Pilar! Mira, qué verde más lindo. Sí, señor. Sí. Aquí estamos nuevamente. Coméntanos de las especies que tienes ahí en Repelón. Sí, señor. Le estaba comentando que acá en el centro piscícola de Repelón, nosotros producimos masivamente alevinos de especies domesticadas, trasplantadas y nativas. Todo esto para el fomento de la piscicultura, de arel y de micro y pequeña escala.
y para fomentar la pesca artesanal a través del repoblamiento. Las especies que tenemos, las domesticadas, pues son las tilapias, la tilapia roja y la tilapia plateada. Las trasplantadas tenemos la cachama blanca y la cachama negra. Y de especies nativas tenemos los bocachicos, las doradas y los babs. Para los programas de repoblamiento solamente debemos utilizar las especies nativas de la cuenca. No podemos repoblar ni con especies domesticadas ni con especies trasplantadas. Esto con el propósito de poder conservar la genética de nuestras especies, de mantener el equilibrio en los ecosistemas. Perfecto. María Pilar, entonces nosotros Señor, en Repelón tenemos especies de la cuenca del Magdalena. ¿Sí? O sea, cuando sí, hablamos de la cuenca del Magdalena, hablamos del río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge. Pero tenemos, por sí. ejemplo, del Sinú. No, doctor, del Sinú no tenemos. Todas las especies que nosotros tenemos acá son de la cuenca baja del río Magdalena, O sea del que río Magdalena. cuando vamos a hacer algún repoblamiento en el Sinú, tenemos que acudir a alguna estación piscícola que sí tenga esa genética del Sinú, que en este caso sería la Universidad de Córdoba. Sí, señora, así es. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que en los programas de repoblamiento se certifique que esa semilla, cuando hacemos acá en el río Magdalena, en la cuenca del río Magdalena, tienen que esos alevinos estar certificados que son de esta cuenca. Igual cuando vayan a hacer ellos sus repoblamientos en la cuenca del Sinú, tiene que estar certificado que ese alevino es de esa cuenca. Sí, correcto. Nosotros tenemos también unas entidades que hemos venido certificando como estaciones piscícolas que sirven para el repoblamiento, porque el repoblamiento no solamente lo hace la UNAP, sino que también lo ejecuta a través de sanciones ANLA, las corporaciones autónomas regionales, a algunas personas que cometen algún acto ilícito, y la sanción es un repoblamiento. Entonces ellos pueden comprar esos alevinos específicos, nosotros les decimos quiénes son los autorizados de acuerdo a la genética que tengan de cada sitio, y más o menos también les decimos en ese permiso qué cantidades y qué proporciones deben sembrar. Tú cuentas allá también con una estación de reproducción muy moderna, desafortunadamente, y unos laboratorios espectaculares. Desafortunadamente la señal allá no es tan que podamos pasear por allí, pero allí pues Dicen, se hace todo el proceso de inducción, se sacan los huevos, se crían las larvas y luego ya llegamos a alevinos. ¿Cuánto dura más o menos un proceso de huevo a alevino? eso, el proceso depende de la especie, pero generalmente en los bocachicos nosotros empezamos la reproducción, hacer la inducción los días lunes. El día lunes nosotros colocamos la primera dosis para inducir a la reproducción de la especie, porque como ya todos saben, estas especies reofílicas pues no se reproducen en cautiverio. Ellos maduran sus gónadas, pero no llegan a ese momento final que es la maduración final, la ovulación y el desove en las hembras. Eso no se da aquí en cautiverio, entonces toca inducirlas. Nosotros en este momento para la inducción estamos utilizando extracto pituitario de carpa en una dosis de 5.5 miligramos por kilogramo de peso vivo. Entonces, en la primera dosis o preparatoria se pone el 10% de esa dosis. Entonces, generalmente esa dosis la colocamos el día ya previa pues a una selección de los reproductores que estén óptimos para hacer esa inducción. Se coloca la dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, colocamos la segunda dosis, que es de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo, y se coloca una sola dosis a los machos a esta misma hora de 2 o 3 miligramos por peso vivo del individuo. Estos animales son colocados en unos tanques circulares con agua limpia y bien aireada. Ahí se ponen las parejas, tratamos en lo mínimo que sean 25 parejas que estén en el momento del desove para tratar de evitar la consanguinidad. Estos animales no se hace por extrusión la obtención de sus gametos, sino que ellos solos van a desovar en ese tanque. Es natural. Entonces, digamos que natural ahí en el tanque. Sí, Entonces no, ahí pues es una hembra, como dice. fue el doctor.
Aló. Sí, disculpa, se Sí, entró señor. con una llamada. Entonces, sí, es el proceso, decía que hacemos el proceso húmedo, no el proceso seco. El proceso se hace seminatural. Los animales, las hembras, digamos, ellas tienen la probabilidad de cruzarse, digámoslo así, con diferentes machos. Las parejas pues son uno a uno, pero una hembra pues no está solo con un macho, sino que generalmente se le pegan dos machitos cuando ya estamos en el proceso de reproducción. La respuesta se da a las 5 o 6 horas de haberlos inducido. Entonces el macho empieza a emitir un ronquido, ya seguramente él siente que las hembras están ovulando y él avisa que ya estoy listo para la reproducción. Entonces comienzan a buscar las hembras, las ubican, muchas veces se pegan dos machitos con una hembra y como se dice por ahí, eso en ese momento eso es como una orgifiesta. Ahí es todo mundo con todo el mundo. Ese proceso más o menos dura de 3 a 4 horas, ya cuando nadie ronca, cuando todo el mundo está quietecito, que ya no hay fiesta, entonces sacamos los reproductores del tanque y los huevos por sifón se sacan de ese tanque, se mide la cantidad por litros de huevos que obtuvimos del desove y se van a colocar en unas incubadoras de flujo vertical de 200 litros. Ahí colocamos en razón de más o menos 6 litros de huevos con un recambio de más o menos 8 litros por minuto. Esas larvas colocadas ahí 12 horas posterior, pues ya empieza el proceso de eclosión de esas larvas. En las incubadoras, el bocachico, pues los vamos a sostener otras 24 horas, cuando ya la larva tiene una apertura bucal y un nado horizontal, y de ahí ya la bajamos podemos sembrarlas directamente en un estanque previamente acondicionado, encalado, abonado, fertilizado, bien lleno, subido el nivel del estanque, y ahí vamos a sembrar esas larvas. Esas larvas van a permanecer, van a convertir en alevino más o menos entre unas 3 o 4 semanas, que van a tener un tamaño de 2.5 centímetros a 3, y es cuando nosotros ya empezamos otro protocolo de recolección de esos O alevinos sea para que los la recomendación de sembrar alevinos es más o menos de 3 centímetros. Se recomienda de 1 pulgada, más o menos esa es la medida para sembrarlos. Tratar de no tenerlos mucho tiempo en estanques, porque vamos a tratar como de domesticar más este animal. Entonces, cuando él llega a su medio, al medio natural donde los vamos a sembrar, pues él realmente no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces, tratar de la menos cantidad de alimento concentrado, llevarlo lo más pronto al medio natural. Ok, perfecto. Y otra especie, los bagres, por ejemplo, vimos que los bocachicos entre la inducción y ya salgan de la estación puede ser un mes. ¿Los bagres cuánto tiempo toma? Los bagres tomarían un poquito más, porque en el caso del blanquillo, si hacemos, por ejemplo, la larvicultura en el bocachico, la larvicultura del bocachico no son sino 3 días. Y en el blanquillo, la larvicultura dura alrededor de 15 días. Entonces, se aumenta más, pero claro que a los 15 días ya tenemos un alevinito bien formado. Y todos estos pescaditos, cuando son larvas, vienen con su lonchera. ¿Cuánto tiempo le dura la lonchera a cada uno? El saco, más o menos eso, el saco vitelino de cuando salen ellos les dura más o menos unas 36 horas, que es cuando empieza, digamos en el caso del bocachico, que es cuando empezamos la primera alimentación. Hay que empezarles a dar la alimentación antes de que ellos hayan reabsorbido totalmente el saco vitelino, porque van a tener una reserva. Si de pronto lo que les estamos suministrando no cubre todas las necesidades nutricionales en ese momento de la larva, ellos completan con su saquito vitelino. Perfecto, María del Pilar. Entonces, para terminar contigo, los empacas en bolsas, ¿cuántos animales por litro? Y se van en un camión, ¿cuánto tiempo dura ese recorrido máximo? Sí, señor. Antes vamos a mostrarle unos alevinos, pues ya nos ensuciaron un poquito el agua. Estos son unos alevinos de bocachico. Ya Baja, ensuciaron un poco el agua. baja un poco más la cámara y acércalo. Acerca. Eso, ¿Se ve perfecto, ahí ahí? se ven. Uy, lindo, sí, Estos lindo. son
bocachicos. Perfecto. Eso pues no es para repoblamiento, pero son No, las tilapias sube, rojas, sube, ¿no? sube, Es no para se ven, comer. no se ven, no se ven, no se ve la tilapia, solamente se ve la bolsa. Súbela un poco más. Ahí está la tilapia, perfecto. Acá tenemos cachama blanca. Ajá. Otra vez súbela que no se ve. Súbela más, súbela, súbela que se vea el agua y la cachama. A eso, por allí. Bueno, ya se vio poquito, pero alcanzamos a ver algo. Ahí está otra vez la cachama blanca. Y Muy bien, acá le entonces, vamos a mostrar, doctor, acá estas son larvas de bocachicos sacadas el día de hoy. no, pues eso sí es imposible de ver. Muchas gracias por la intención. Bueno, María del Pilar, Sí, entonces, señor. ¿empacamos cuántos animales por litro y cuánto dura ese Bueno, empaque para poder llegar al sitio? sí, señor. Ya después de que se hace el protocolo de captura de los peces en los tanques, de los estanques, se traen a canales circulares, ahí se les hace la purga, su tratamiento profiláctico y se estima, porque acá se empaca por colador o remillón, como dicen aquí en la costa. Entonces se tiene un coladorcito donde se estima la cantidad de alevinos que hace un colador. Entonces, dependiendo de la distancia, del tamaño de los alevinos, pues vamos así mismo a empacar. Entonces, generalmente nosotros empacamos en bolsas plásticas de 60 por 90, donde colocamos 10 litros de agua y una parte de agua y 2 partes de oxígeno. Entonces, ahí vamos a colocar los alevinos que, por ejemplo, de acuerdo al tamaño, podemos empacar 1.500, 2.000 a 4.000 si están pequeñitos. Generalmente los empaques nosotros los hacemos en hora de la noche porque generalmente el transporte es largo. Se van a hacer repoblamiento a 10, a 12 horas. Entonces nosotros empacamos en horas de la noche para que el carro viaje durante la noche y al otro día pues hagan la siembra en horas temprano en la mañana para coger la fresca del día y no al mediodía con el sol donde podemos maltratar los animales. Bueno, listo, perfecto, María del Pilar, muchas gracias. Entonces los embarcamos, te voy a retirar. Muchas gracias por tu participación. Si te quieres despedir. Bueno, queríamos mostrarle unos reproductores, pero casi no se ve. No sé si se pueda mostrarlos un momentico, si me permite, doctor. Bueno, dale a ver rápidamente. Vamos preparándonos con Javier Ovalle. Ahí vemos atrás el Pescamóvil, que es un camión que tenemos para la campaña del consumo del pescado en Colombia. Desafortunadamente este año ha estado inactivo por la pandemia. Estamos cogiendo... ¿Quiénes están ahí? Ahí va Juan Carlos. ¿Y quién es el otro? Acá está Libardo, esta es cachama blanca. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bonito. No sé si me puedan sacar un bocachico para mostrarle una hembra ovada. Esta es dorada. Muy bonita la dorada, que se parece al bocachico, ¿no? Es un brico. ¿Sí? ¿No vino bocachico? Entonces, bocachico no tenemos, sí señor, muy bonita. Bocachico pues no me trajeron acá para haberles mostrado una hembra ovada y un macho espermeando, pero será en otra oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Y hay que trabajar también yo sé que tienes unos reproductores de capaz ahí muy bonitos. A ver cómo motivamos más capaz de coroncoro, doctor, tenemos acá. Coroncoro, Sí, señor, tenemos de coroncoro y vamos a tratar de este año nuevamente sacar coroncoro. Listo, perfecto, María del Pilar, muchas gracias. Vamos entonces a desactivarte. Hasta luego. Y seguimos con Javier Ovalle. Javier no lo veo aquí. Ovalle Javier, sí, listo. Entonces el camión sale lleno de cajas con bolsitas con 100.000, 300.000, 500.000, dependiendo de dónde va. Javier, ¿cómo estás? Preséntate, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Javier Valle Martínez, soy el director regional de la UNAC con sede en Barranca Bermeja y como ya lo dijo el director, tenemos una jurisdicción sobre los departamentos de Santander, norte de Santander, 6 municipios del sur de Bolívar, 4 de Antioquia, 1 de Boyacá, que es Puerto Boyacá, y 4 municipios del sur del Cesar. Muchas gracias por la invitación, doctor Nicolás, y aquí estamos pues para hablar de repoblamiento. Bueno, esa regional junto con la de Magangué son los reyes del repoblamiento, porque ahí cogen todo el Magdalena Medio, donde están pues todas las ciénegas, donde realmente se produce el crecimiento del alevino, porque las reproducciones generalmente son en los raudales, y los huevos bajan después con la corriente.
¿Cómo preparamos nosotros? ¿Cómo sabemos que una ciénaga, yo primero, perdón, sembrar animales, así decimos nosotros en este gremio, sembramos alevinos, es como sembrar maíz. Entonces uno tiene que tener la tierra preparada, tiene que tenerla fertilizada, tiene que saber que tiene que haber una buena suministro de agua a futuro para tener una buena cosecha. ¿Cómo sabemos nosotros qué ciénaga, qué meandro está en perfectas condiciones para recibir los alevinos? Bueno, doctor, primero, pues vamos a hablar en dos casos. Tenemos ya un protocolo establecido mediante la resolución 2838 del 2017 que establece los lineamientos para poder hacer repoblamientos en cuerpos de agua naturales. Pero también tenemos el conocimiento ancestral, la parte empírica de los pescadores que también dicen en qué condiciones está una ciénaga para recibir peces. Hay que también recibir esos conceptos de ellos porque es muy importante y sobre todo porque participan en la concertación de la ciénaga a repoblar. Pero normalmente pues lo que hacemos nosotros como UNA es hacer una averiguación de las ciénagas de mayor importancia pesquera, las que más producen y las que más son objeto de esfuerzo de pesca, es decir, donde más personas van a pescar y que lógicamente el recurso puede mermar por la pesca exagerada, doctor. Entonces te entiendo que dentro de los complejos de ciénegas hay un sitio o hay una ciénaga pequeña que es como el santuario donde se reproducen o se incuban los animales. Sí, señor, precisamente con la UNA, mediante una resolución, estableció unas zonas de reserva en 4 ciénagas del Magdalena Medio, precisamente para proteger esas zonas de criaderos naturales de peces, con el fin de que ahí no se pesque y se respete esa zona como salacuna de las principales especies de esa ciénaga, doctor. Qué bueno. Pues ya seleccionada la ciénaga por esas condiciones, entonces empezamos a hacer la caracterización. O sea, tenemos que ver que tenga una condición. Sí, sí, unas condiciones ambientales, hacer la caracterización ambiental que implica el tema de la calidad del agua. Es muy importante que cuente con buen oxígeno disuelto, el pH sea el adecuado, la temperatura del agua, y es muy importante que después de un proceso de verano alto y cuando vengan los inviernos, cuando venga el invierno, las lluvias, no se siembra enseguida. Porque, a ver, resulta que muchas ciénagas, doctor, cuando viene la época de estiaje, o sea, la época de verano, que empiezan a bajar los niveles del agua de las ciénagas, estas empiezan a generar cuerpos de agua aislados del cuerpo de agua principal. Esos cuerpos de agua aislados, al quedar sin ningún tipo de flujo de agua, de movimiento, se descompone por el material orgánico que quedó ahí atrapado. Ese material orgánico pues baja la calidad del agua, la descompone, y cuando viene el invierno, cuando vienen las lluvias, vienen las mezclas de esas aguas con las aguas que están buenas y genera un proceso de bajón de oxígeno que pues aún pone en riesgo las especies que ya están ahí en la ciénaga principal, y no es recomendable sembrar sino después que se estabilice. Entonces, después que se estabilice y quede todo organizado y se tomen los datos de calidad de agua como temperatura, oxígeno, pH, empezamos a hacer el proceso de siembra. Y por eso generalmente con las primeras lluvias vienen procesos de mortalidades de peces, porque esas lluvias arrastran sedimentos y arrastran sustancias que no las queremos en el agua, porque al mezclarse con las aguas donde están los animales, producen ese problema que genera mortalidad. Sí, señor, incluyendo desafortunadamente los potreros que están alrededor de las ciénagas, que ellos empiezan a fumigar y con las escorrentías generadas por las lluvias, también esas trazas de agroquímicos terminan también en la ciénaga, y eso también afecta la supervivencia de los peces. Entonces es muy importante que esperemos un tiempo en que ya se estabilice la calidad del agua de la ciénaga para hacer los repoblamientos. Una cosa importantísima en el proceso de repoblamiento es, generalmente los alcaldes, ellos no saben y te piden 1 millón de animales, pero nosotros les mandamos 200.000. ¿Por qué se mandan 200.000 y no 1 millón? Bueno, pues normalmente lo que hay que hacer es un estudio de capacidad de carga de la ciénaga. Tampoco podemos meterle todos los alevinos que pide la alcaldía a una ciénaga, cuando hay que tener en cuenta el área reflejada en hectáreas de espejo de agua del cuerpo de agua, para poder saber cuál es la cantidad de peces a sembrar ahí. Nosotros en la UNAD tenemos un cálculo de más o menos un alevino de bocachico por cada 20 o 25 o máximo cada 30 metros cuadrados,
con el fin de asegurar la supervivencia y asegurarle la comida. Usted lo dijo al principio, los bocachicos son unas especies que son bentófagas, que consumen lo que encuentren abajito en el suelito, también ramonean de las raíces de los vegetales que están sumergidos en la ciénaga. Y es como cuando uno tiene ganadería, uno no puede poner una vaca por menos de una hectárea porque no va a encontrar la manera de alimentarse porque no tiene forma de reponerse la comida para ese animal. Entonces así pasa con el bocachico. La idea es asegurarle que el bocachico cada vez que busque comida la encuentre, y para que la encuentre tiene que ser sembrada con una densidad bastante baja. O sea, es importante calcular qué pescados hay en la ciénaga, más o menos, y de acuerdo a eso, nosotros calculamos la medida esa de una por cada 20 metros cuadrados, que vienen siendo 200 por una hectárea, algo así. Entonces, 200 a 400 animales por hectárea. Correcto. Y también, y la idea también es que si lo vamos a combinar con otras especies, como la dorada, que es una especie omnívora, ya usted lo dijo, se alimenta de todo. Entonces la idea es poner más o menos entre un alevino de dorada por cada 15 o 20 alevinos de bocachico. Y así más o menos también con las especies piscívoras, como el caso del blanquillo, que es un bagre, también sembrarlo a una densidad mucho más baja para que haya una compensación en los niveles de la cadena alimenticia. Porque la idea no es sobrepoblar con una especie que solamente tenga un tipo de alimentación, como el caso del bocachico, porque entonces va a haber un descontrol en el tema del repoblamiento. Precisamente, haciendo una analogía con la selva, porque es que todo esto, lo que pasa es que nosotros siempre vemos lo de la selva. En la selva hay un león, una cantidad de búfalos o de venados que son, el león es el bagre, los búfalos y los venados el bocachico y el dorado, y el pasto es la comida de ese intermedio. Entonces tiene que haber de todo, igual en el mar, el león es el tiburón. Entonces sí, tenemos señor, que proteger toda esa cadena para que siga existiendo. Eso es como entenderlo. Entonces nuestro insigne, nuestro rey del Magdalena se llama el bagre, especialmente el bagre rayado, pero hay otros bagres. ¿Qué otros bagres tenemos nosotros en ese proceso de repoblamiento? doctor, tenemos además del blanquillo, el bagre rayado, ahorita otros bagres que existen, que son todas las especies de cuero, como el caso del capaz, del nicuro, pero de capaz apenas en el repelón, en la estación piscícola del Alto Magdalena, en Gigante Huila, ya hay proceso de reproducción de alevinos con alevinos de capaz, pero todavía no hemos hecho ensayos de repoblamiento con él. Es más, el capaz es una de las especies que mejor se establece en cuerpos de agua, como los embalses. Aquí en el embalse Topocoro ya se está estableciendo. Desafortunadamente hay un tema ahí con el tucunaré, pero bueno, ya se está estableciendo el capaz y eso augura un recurso para los pescadores de la región. En Betania también hay mucho capaz y hoy en día la pesca en Betania básicamente está centrada en el capaz. Bueno, ¿qué otras especies intermedias como el bocachico y la dorada estamos haciendo o conocemos la tecnología de reproducción para poder hacer repoblamiento? Ya tenemos también con el pataló, que también le dicen el hocicón. Es una especie que ya se ha venido trabajando y que ya hay un documento. Tiene una estación piscícola particular que se llama Aguapeces. Fue la primera en trabajar con el pataló y ya incluso la UNAT en el 2018 realizó repoblamiento con algunos individuos de pataló en las ciénagas de acá del Magdalena Medio. Se está pidiendo también la posibilidad de hacer reproducción de otras especies como la vizcaína, que también es muy común por acá. Y pues ahí seguimos con esas especies nativas, que es lo que queremos fomentar para que ayude al fortalecimiento de la oferta pesquera en el Magdalena, doctor. Sí, también hay dorada, también hay bocachico. Sí, sí. Y otros bricon también que de alguna manera al saber reproducir uno de ellos, más o menos copiamos el modelo para las otras especies. ¿Cómo es el proceso que hace la alcaldía o que hace una comunidad de pescadores contigo como director regional para poder ser beneficiario de un repoblamiento? Bueno, ellos hacen la solicitud en el marco de la resolución que establece la entrega de alevinos y larvas para repoblamiento. Ellos hacen la solicitud. Cuando hacen la solicitud, nosotros estamos informando lo que hay que hacer con el fin de verificar las condiciones de la ciénaga. Primero, revisar que la ciénaga sí existe, en qué condiciones está. Se hace un pequeño estudio batimétrico para mirarlo de la profundidad y hacemos una evaluación de la calidad del agua en temas de oxígeno, pH, temperatura, algo de pronto de nitratos.
y le hacemos un recorrido a la ciénaga para más o menos calcular cuántas hectáreas tiene la ciénaga. Eso es muy importante y sobre todo también es muy importante saber cuántos son los beneficiarios en ese repoblamiento. Perfecto. Nosotros estamos haciendo estudios a través de nuestra Oficina General de Conocimiento, de Generación del Conocimiento. Estamos haciendo estudios con especies nativas en cada cuenca con fines inicialmente de repoblamiento y luego a ver si es posible hacer la acuacultura con ellos. Por ejemplo, ya de estas especies dorado, bocachico, ya se hace acuacultura. Entonces, la idea es ir aprendiendo para que no solamente quede en el medio natural, sino en la acuacultura. Estamos haciendo, por ejemplo, con Zabaleta, con la Universidad de Santa Rosa, con fines de repoblamiento. Esa es una especie de aguas más o menos templadas, no es tan caliente como el Magdalena, ni es tan frío como la trucha. Y estamos haciendo también estudios con la UTCA en Bogotá para el capitán de la sabana, que es otra especie emblemática. Y con la Universidad de los Llanos pretendemos hacer estudios con el tucunaré y el yaque. Y con la Universidad de Córdoba, con el bocachico, el sinú, que también se coge mucho, el ictioplancton que sobra cuando va a salir el sinú a la boca del Magdalena. El profesor Atencio, que con muy buen tino se inventó este tema, captura con unas redes especiales el ictioplancton y lo traslada a Urrá, ya como alevino. Entonces eso es una maravilla. De pronto algún día lo podemos hacer en el Magdalena antes de salir al Caribe. Pero bueno, ahí tendríamos millones de huevos de todo el mundo que no llegaron a su destino y es mejor cogerlos y tratar de salvarlos. Bueno, una vez escogido la ciénaga, ¿cómo es el proceso de aclimatación de esos animales? Bueno, ese es un punto muy importante porque de eso depende la supervivencia de los animales que vamos a sembrar en esas ciénagas. Como lo decía ahorita la doctora María del Pilar, deben llegar bien temprano por la mañana, que no haya salido el sol, que el agua de la ciénaga esté fresca y que las aguas de donde vienen los peces en las bolsas tengan una temperatura tal que sea muy similar al agua que los va a recibir. En el caso de que no sea similar, se hace una aclimatación, que es simple y llanamente dejar suspendidas las aguas encima de las aguas de la ciénaga, de tal manera que hay se igualen temperaturas. Normalmente ya después de 10-15 minutos abrimos las bolsas con una mano, pues ponemos una mano en el agua de la ciénaga y la otra mano en el agua de la bolsa para poder verificar si hay nivelación de temperatura. Esa es una metodología ancestral. Ancestral, sí señor. Esa es la tecnología pues la más fácil para poder trabajar con los pescadores. Luego de que ya se haya nivelado temperatura, se empieza a liberar los peces, volteando en 180 grados la bolsa en el agua y esperar a que los peces salgan solos, no apurarlos, no presionarlos. Ellos van a entrar en un ambiente que es diferente, que ellos no conocen y tienen pues instintivamente temores, pero además ellos captan que hay unas condiciones diferentes al agua donde ellos vienen. En la medida en que se van aclimatando, pues ellos van saliendo y salen solitos. Esa es la verdadera forma de liberar los peces en repoblamiento para asegurar por lo menos que por siembra no va a haber mortalidad, por choque térmico, por condiciones que para ellos sea muy difícil sobrevivir. Pero también es muy importante que previo a eso se haya concertado con la comunidad en los lugares de liberación de una ciénaga. Pescadores saben más que nosotros cuando hablamos de ciénagas donde ellos siempre han vivido, donde han pescado. La idea es conseguir un lugar con sombra, un lugar donde los peces puedan como esconder, como proteger de posibles depredadores, y generalmente buscamos zonas con algo de material vegetal flotante como las tarullas, donde les sirve a ellos como una forma de poderse resguardar de posibles depredadores. Perdona que te interrumpa un momentico, es que veo Pesca Sport nos pregunta insistentemente sobre la picuda. Entonces, no tenemos nada sobre la picuda, realmente hay que empezar con ustedes, pescadores deportivos, para que nos cojan los reproductores y se los ofrezcan a las piscícolas que están debidamente autorizadas en la zona para que tengan eso y empezamos el proceso. Esas piscícolas seguramente van a agradecer, por ejemplo, tenemos en la zona de la piscícola Santa Cruz, tenemos la piscícola de la Universidad de Córdoba, la piscícola Maraca, tenemos la piscícola San Silvestre, tenemos 8 piscícolas en el país rodeadas que tienen todo el proceso de autorización de la UNAP para hacer el repoblamiento. Entonces tenemos que empezar
por capturar los adultos, volverlos reproductores, aclimatarlos a una alimentación artificial y luego estudiar cómo es su proceso de reproducción. Entonces, nunca es tarde para empezar con la picuda, que tiene mucho interés, veo, porque parece que ser un pescado muy interesante para repoblamiento en pesca deportiva, como es la zabaleta. Bueno, como estamos ya a punto de pasar, Javier, con nuestro invitado final, que es el que se beneficia de ese repoblamiento, coméntanos un poco por qué escogiste tú este pescador, dónde está él, háblanos un poco de esa asociación o de esa zona donde él pesca. Bueno, el señor Andrés es un pescador que tiene una limitación física a causa de un accidente, pero no dejó su actividad. Él es el patrón de pesca de su canoa, es pescador de muchos años de la Ciénaga San Silvestre, nos ha estado acompañando en los procesos de repoblamiento y ya él conoce todo el proceso de cómo sembrar, de cómo seleccionar los sitios. Él es el representante legal de la Asociación de Pescadores La Chava, Azopechava, de la Ciénaga San Silvestre, y pues ya tiene un recorrido bastante amplio en este trasegar de la pesca artesanal y de los defensores de la pesca con artes de pesca legales y es muy acucioso, una persona que siempre va buscando favorecer a los compañeros de su asociación y está pendiente de todas las actividades de la UNAP para poder participar. Ahí le dejo entonces al señor Andrés. Gracias. Nosotros tenemos un proyecto, desafortunadamente no tenemos los recursos. Gracias, Javier. Hasta luego. Entonces vamos a conectar con Andrés. Nosotros tenemos un proyecto en la UNAP que hemos ido organizando con Cor Magdalena, con la Piscícola San Silvestre, con otras entidades, que es hacer un repoblamiento masivo e instantáneo en todo el Magdalena, en 19 complejos cenagosos. Poder marcar esos animales para ver si de alguna manera... Hola. Mi esposa, que siempre quiere aparecer, es muy mediática. Acaba de llegar del trabajo. Entonces, la idea es poder marcar esos animales y tener una idea de lo que está pasando. Si sembramos en el Atlántico o en Magdalena o inclusive en Cundinamarca, cuál es el efecto como ellos todos son migratorios, ver dónde están y saber dónde debemos hacer con especial interés el repoblamiento. Entonces, ese proyecto lo tenemos, estamos trabajando con ANLA y las corporaciones autónomas regionales a través del recurso del 1% que tienen ellos que dar los concesionarios, los que tienen las obras que hacen un puente o el que está haciendo una minería en las aguas o una hidroeléctrica, etcétera. Todos ellos tienen que hacer una compensación obligatoria. No pudo entrar el pescador, vamos a intentar otra vez. Vamos a seguir insistiendo. Siempre ellos están en zonas difíciles con señales, aunque hicimos la prueba antes, dice que Carito rechazó la invitación. Entonces, Carito, yo creo que lo que está de pronto manejando mal la aplicación. Te voy a volver a invitar para que no la rechaces, sino que la aceptes. Léetelo con tranquilidad, no la encuentro ahora. Aquí está. A ver. Hombre, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor Nicolás? ¿Cómo está? ¿Tú cómo te va? Gusto de hablar con usted, conocerlo. Gracias. Mi nombre es Andrés Rodríguez, de la Asociación de Pescadores de la Ciénaga San Silvestre, Azopechava. ¿Cómo está? Muy bien, Andrés. Hemos querido hablar contigo para que nos cuentes tu experiencia sobre los resultados de los repoblamientos. ¿Qué pasaría si no hubiera repoblamientos? ¿O qué pasaría si los ríos estuvieran limpios y pudieran reproducirse normalmente los animales, que se cumpliera la veda, que no hubiera pesca ilegal, que los huevos pudieran llegar sin ningún problema por su conectividad larva a la ciénaga? Nosotros, pues, con el repoblamiento lo que estamos tratando de sustituir esa dificultad que se ha formado en la naturaleza por la reproducción natural. Cuéntanos tu experiencia con los repoblamientos, especialmente ahí en la Ciénaga de San Silvestre.
Bueno, doctor, yo vengo acompañando a la UNAV, a la Gobernación de Santander, otras entidades que han venido haciendo repoblamientos desde el 2000 en la Ciénega San Silvestre y antes. Es muy importante su pregunta. ¿Qué pasaría si no hay repoblamiento? En este momento, en nuestra Ciénega San Silvestre ha bajado la captura en un 85-86% del boca chico y de otras especies como es la vizcaína y también lo que es la dorada. Y necesitamos el repoblamiento a través de las entidades del gobierno, como la UNAV, como la gobernación, como la alcaldía. Hemos venido haciendo estos repoblamientos y he visto en transcurso de estos años el beneficio que hemos recibido a través de estos repoblamientos. Es muy fundamental que en nuestros cuerpos de agua de la Ciénega San Silvestre se haga continuamente estos repoblamientos. Te voy a hacer una pregunta que puede ser medio absurda, pero yo sé que el conocimiento de ustedes y su historia en la Ciénaga puede dar una respuesta. ¿Ustedes encuentran una diferencia entre el animal natural y el que ha sido de repoblamiento? ¿Lo pueden diferenciar? Bueno, esas son dos cosas muy importantes. Primero, el bocachico natural se conoce por su trayectoria, longitud, tamaño, que viene siendo prácticamente en repoblamiento de la Ciénega. Estamos viendo de que los repoblamientos de especies del bocachico ya a los, póngale usted, 5 meses, 6 meses, está madurando. Madurando es preñado. Entonces, estamos mirando eso. He tocado ese tema con la piscícola San Silvestre, he tocado ese tema con la Gobernación de Santander. Hemos encontrado de que hay muchos alevinos, especies del bocachico más, que se están preñando antes de tiempo. O sea, eso hemos visto que antes, inclusive, nosotros tenemos una normativa de 22 centímetros para el bocachico, pero estamos viendo que antes de los 22 centímetros se está ovulando, o sea que hay una precocidad en los animales, y no solamente pasa con el bocachico, sino con otros, y puede ser la presión de pesca que tenemos que los induce a ellos a reproducirse antes porque la especie se siente amenazada. ¿Qué otras especies siembran ahí en San Silvestre? Y si ustedes son capaces de capturarlas después. Bueno, nosotros hemos sembrado lo que es la dorada, hemos sembrado lo que es el bocachico, especies nativas. En sembramos el pataló también, aproximadamente como unos 5.000, y hemos visto el resultado de esta siembra. Es muy importante, doctor, de que a la ciénega se le invierta en estos repoblamientos. Hay mucha desinformación en las organizaciones, mucha desinformación de muchas personas que no conocen y que no han vivido estos repoblamientos y no han visto el resultado de estos repoblamientos. Son personas que llegan de la noche a la mañana a manejar una asociación y se inventan cualquier cosa, es decir, o sea, supuestamente por lo que yo oigo, no, yo lo he vivido porque mi padre todavía vive, mi padre fue pescador y tiene 92 años y todo el tiempo hemos sido pescador, inclusive de los 8 años empecé a pescar en la Ciénega San Silvestre, en el río Carare, Ocón, por todo el río de Magdalena, o sea, soy pescador nato. Sí, bueno, es importantísimo mantener esa repoblamiento y básicamente es también hacerle conocer a las entidades como las corporaciones autónomas, como la ANLA, la misma gobernación, que cuando se imponga una sanción, esa puede ser el repoblamiento que al final es un beneficio para los pescadores. Andrés, antes de retirarnos entonces, coméntanos algo que tú nos quieras comentar de tu historia, de tu trayectoria como pescador que quieras dejar aquí, también asociada con el tema de repoblamiento. Bueno, todas las ciénegas tienen su mito, sus leyendas.
Nuestra ciénaga San Silvestre, hablo por ella, porque ahí es donde yo vivo, de ahí es donde yo saco el sustento, y es muy hermosa. Me gustaría que se le tuviera más empeño, tuviera más proyectos para nosotros, los pescadores artesanales, invitarlos a que conozcan nuestra ciénaga San Silvestre, a que apoyen al pescador a través de la UNAD, a través de las entidades del medio ambiente, de la UMATA, que nuestra ciénaga vive y no podemos dejarla morir. Todo tiempo que se haga una intervención en la ciénaga San Silvestre dentro de los caños es mejorar la calidad de vida de las especies nativas, ¿sí? Porque eso es lo que se está haciendo, crear, inducir a que sean especies nativas. Entonces, doctor Nicolás, muchas gracias, de verdad que me alegra haberlo conocido. Gracias, igualmente. Bueno, nos despedimos de Andrés y básicamente comentarles que lo importante, el repoblamiento es importante, pero un bagre grande, un bagre de 30, 35 kilos puede tener 5 kilos de huevos y esos 5 kilos de huevos pueden estar entre 5 y 8 millones de, perdón, 5 kilos de peso en huevos y eso puede ser más o menos 5 a 8 millones de huevos. Entonces ahí se hace un repoblamiento natural espectacular. Si ese bagre lo dejamos, no lo capturamos en su época de reproducción, que para todas las especies normalmente es en el mes de mayo. Este año por la sequía ha estado desplazada la época de reproducción y hemos encontrado reproducción inclusive en la primera semana de julio de Boca Chico en la zona del Sinú. Entonces nosotros tenemos que trabajar en unas vedas acordes a la realidad porque el cambio climático está cambiando pues la época que nosotros vedamos, que es todo el mes de mayo y 15 días de septiembre con 15 días de octubre. Eso estamos trabajándolo especialmente en Bocas del Carare y en Chucurí, mirando cuándo empieza lo que llaman el candeleo, que es el cortejo del bagre. Cuando empieza ese candeleo, entonces ahí debe empezar la veda. Y esa veda del bagre está asociada al bagre como el león, como es el jefe, se reproducen todos igual, en ese mismo momento se reproducen todas las especies que hay en el río, y por eso es que tenemos que proteger en ese momento la reproducción. Igualmente nosotros en la UNAP tenemos otras dos estaciones piscícolas. Tenemos, además de la de Repelón, tenemos la de Gigante, que produce también animales para la zona del sur, y tenemos la estación piscícola de Bahía Málaga, donde trabajamos maricultura. Vamos a ver cómo hacemos un programa de maricultura más adelante, para que se enteren de lo que estamos haciendo. Podemos invitar a Jaime Rojas, al profesor Gamboa, a la gente tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, que nos hablen un poco de las especies y todo eso, que también no hacemos repoblamiento porque es que en el mar es muy complicado, pero sí pensamos hacer este proceso de reproducción con fines de maricultura en jaulas. Y tenemos, desafortunadamente tenemos la zona de Orinoquía, no tenemos una buena estación piscícola que nos genere. Tenemos en la Universidad de los Llanos laboratorios, pero de investigación. Tenemos la Fundación Orinoquía también. Y tenemos en el Amazonas una estación piscícola también con especies nativas de esa zona, especialmente pirarucú y araguanas. Bueno, creo que estamos terminando por hoy. Creo que este tema de repoblamiento quedó bastante claro. Básicamente, cuando hablamos de repoblamiento, hablamos de especies nativas en ciénagas. Pero nosotros también tenemos el fomento, que lo hacemos con especies trasladadas, como puede ser la cachama, y especies domesticadas como la trucha y la tilapia. Nosotros no tenemos estación piscícola en frío para poder hacer fomento de trucha. Entonces, lo que hacemos es básicamente con la trucha, el fomento. También ahí se incluye boca chico y especies nativas que se siembran con acuicultores artesanales o AREL, o se siembra por seguridad alimentaria en compañía de la Secretaría de Agricultura, de la UMATA o de la misma alcaldía, en jagüeyes que tienen algunos campesinos que no necesariamente son acuicultores, sino que simplemente se les deja sin necesidad de que ellos tengan que entrar en procesos de alimentación y de cuidar
el pescado, sino ellos vuelven a los 6, 7 meses, los miran cómo están y cuando están bien, pues los capturan, los venden, se quedan con algunos de ellos. Esperemos que este programa haya sido didáctico, que lo hayan disfrutado y lo voy a guardar para que los tengan siempre en la página de Instagram de la AUNAP, así que lo pueden consultar en cualquier momento. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, pero ya en Instagram del director de la UNAP, que tendremos un programa de campaña del consumo, cocinando con algún chef icónico de alguna zona del país, con las especies de esa zona. Muchas gracias y hasta luego.